Hola a todos. Un solo beso en una cervecería puede destruir un matrimonio que ya está al borde del abismo. Mientras Tiu-nu se hundía en la depresión tras el doloroso shock de perder a su hijo Truong, intentaba permanecer a su lado día tras día. Pero justo en ese momento Yang, su exnovia, reaparece inesperadamente. Finge estar borracha, llama a Truong en plena noche para que vaya a recogerla, y con astucia crea una situación ambigua, y cuando él se inclina para ayudarla a ponerse de pie, Yang lo besa de repente. Lo que Truong no sabe es que dejó su teléfono en la habitación del hospital. Tiu-nu se despierta y lee todos los mensajes entre ellos. Su corazón se rompe una vez más, no solo por el hijo que ha perdido, sino también porque la confianza empieza a desmoronarse. Al darse cuenta de que Yang lo ha manipulado, Truong regresa de inmediato al hospital. Pero, ¿llegará a tiempo para explicarse? ¿O ya será demasiado tarde? Un matrimonio al borde de la ruptura, una mujer llena de cálculos y segundas intenciones, una esposa profundamente herida. ¿Qué pasará cuando Truong entre en la habitación del hospital y se enfrente a la mirada de Tiu-nu? Si quieres seguir esta historia llena de tensión, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Cae la noche y el hospital se sumerge en una luz amarilla pálida y cansada. El sonido constante del monitor cardíaco rompe el silencio de la habitación. Tiu-nu duerme después de la inyección del sedante. En su rostro aún se notan las huellas de tantos días llorando hasta quedarse sin lágrimas. Truong está sentado junto a la cama con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas con fuerza. Observa a su esposa durante largo rato. Ha adelgazado visiblemente. La distancia entre ellos ya no es la cama del hospital, sino un abismo lleno de dolor. De repente el teléfono vibra. El nombre en la pantalla lo deja paralizado Yang. Duda unos segundos antes de abrir el mensaje. Estoy borracha. ¿Puedes venir a recogerme? No quiero estar sola. Truong aprieta el teléfono con fuerza. Mira a Tiu-nu. Ella sigue con los ojos cerrados, respirando débilmente. Escribe rápido. Ahora no es un buen momento. La respuesta llega casi al instante. Solo tú te preocupas por mí ahora. Estoy muy mal. Dijiste que no me dejarías sola. Junto al mensaje hay una foto, una copa de vino volcada sobre la mesa, luces tenues al fondo. Yang está sentada sola con el cabello despeinado y la mirada a punto de romper en llanto. Truong cierra los ojos. Dentro de él se mezclan la lástima, el sentido de responsabilidad y una debilidad que no quiere admitir. Se dice a sí mismo, solo iré un momento, solo para asegurarme de que esté bien. Se levanta y se pone la chaqueta con prisa. Mira a Tiu-nu por última vez y susurra, salgo un momento. La puerta de la habitación se cierra. En la silla junto a la cama, su teléfono sigue allí, la pantalla acaba de iluminarse con un nuevo mensaje. ¿Vienes, verdad? La habitación vuelve a quedar en silencio cuando la puerta se cierra. Unos minutos después, Tiu-nu se mueve levemente. El sedante ya no es suficiente para mantenerla profundamente dormida. La garganta seca le hace abrir los ojos. Por costumbre, extiende la mano buscando la de Truong a su lado, pero solo toca el vacío frío. Él no está allí. Su mirada recorre lentamente la habitación, la silla vacía, la puerta entreabierta, y entonces una pequeña luz que brilla junto al borde de la cama. El teléfono de Truong. La pantalla se ilumina otra vez, vibrando suavemente en el silencio. Tiu-nu duda. Nunca ha tenido la costumbre de revisar el teléfono de su marido, pero la notificación clara en la pantalla bloqueada hace que su corazón se detenga por un instante. Yang vienes, ¿verdad? El nombre del remitente es como una puñalada directa al pecho. Le tiemblan las manos al tomar el teléfono. La contraseña la sabe. Truong nunca se la ha ocultado. La pantalla se desbloquea. Los mensajes aparecen ante sus ojos uno tras otro. Solo tú te preocupas por mí ahora. Cuando estabas conmigo sonreías más.
Ahora Tieu-nu no puede darte lo que necesitas. La respiración de Tieu-nu se vuelve agitada, desliza hacia abajo. Truong, no digas eso. Solo voy a ver si estás bien. Solo voy a ver si estás bien. No son palabras demasiado íntimas, no hay declaraciones de amor, pero en este momento son suficientes para oprimirle el corazón. Las lágrimas caen sobre la pantalla borrando las letras. Mira hacia la puerta por donde Truong acaba de salir. Dijo que salía un momento. ¿Era por ella o por otra mujer? Tieu-nu aprieta el teléfono con fuerza. En la fría habitación blanca, un nuevo dolor acaba de comenzar. La cervecería por la noche es ruidosa, pero la luz tenue resulta incómoda. Risas, vasos chocando una y otra vez, el olor fuerte del alcohol mezclado en el aire espeso. Truong entra y busca rápidamente con la mirada. En el rincón del fondo, Yang está sentada sola. Sobre la mesa hay varias botellas de cerveza ya abiertas. Lleva el cabello suelto, la cabeza inclinada como si estuviera agotada. Él se acerca, Yang. Ella levanta la vista con los ojos brillantes y la voz débil. ¿De verdad viniste? Truong suspira. ¿Cuánto has bebido? Yang sonríe con tristeza. No mucho, lo suficiente para olvidar la soledad. Pero cuando Truong la ayuda a ponerse de pie, no se da cuenta de que sus pasos son mucho más firmes de lo que aparenta. La mano de ella se apoya en su hombro con seguridad sin temblar. Te llevo a casa, dice él con tono breve. Le rodea la espalda con el brazo y la guía hacia la salida. En ese instante la luz amarilla cae sobre ellos creando una imagen íntima y ambigua. Yang alza el rostro para mirarlo. La distancia entre sus caras es tan corta que él puede sentir su respiración rozándole la mejilla. «Todavía te importo, ¿verdad?», susurra ella. Truong evita esa mirada. «Solo no quiero que te pase nada». Yang sonríe suavemente. Ya no parece tan frágil como antes. Justo cuando Truong se inclina para acomodarle el bolso, Yang tira de repente del cuello de su camisa. Y entonces posa sus labios sobre los de él. Un beso rápido, pero lo bastante largo para congelar todo a su alrededor. Truong se queda paralizado, las manos suspendidas en el aire. 1 segundo, 2 segundos. Su corazón late con fuerza en medio de la música ensordecedora. A pocos metros, un flash brilla discretamente. Yang se aparta mirándolo con profundidad. «Nunca te olvidé, Truong». En cuanto el beso termina, Truong parece volver en sí. Se aparta de inmediato. Su mirada ya no muestra confusión, sino frialdad. «Yang, ¿qué estás haciendo?» Yang ya no tiene el aire débil y ebrio de hace un momento. Se mantiene firme con una lucidez sospechosa en los ojos. «Solo estoy diciendo lo que siempre he guardado en mi corazón». Es en ese instante cuando Truong lo entiende. Ella no está borracha. Su voz es clara. Su mirada no está perdida. Sus pasos son seguros. Incluso, sus labios aún se curvan como si acabara de conseguir lo que quería. «¿Estabas fingiendo?». Su voz se vuelve grave. Yang no responde directamente. Da un paso más hacia él. «Viniste. Eso es más importante que si estaba borracha o no». Esa frase cae sobre él como un balde de agua fría. De pronto, Truong recuerda a Tieu-nu en la habitación blanca del hospital. Recuerda su mirada cansada. Recuerda la mano fría que acaba de soltar. Y entonces un pensamiento le oprime el pecho. El teléfono. Se toca el bolsillo. Vacío. El rostro de Truong palidece. «Dejé el teléfono en el hospital», murmura. Yang esboza una leve sonrisa, su voz baja pero cargada de intención. Hay cosas que tarde o temprano hay que enfrentar. Truong la mira y por primera vez no queda en sus ojos ni rastro de debilidad. «Vine porque pensé que realmente necesitabas ayuda. Pero al parecer, el que necesitaba despertar era yo». Yang aprieta los puños. Su sonrisa se desvanece poco a poco. «¿Y tú y ella, crees que todo sigue igual?» «Pase lo que pase, ella es mi esposa», responde Truong con firmeza. Sin decir una palabra más, retira su mano de la de ella. «¿Puedes volver sola?», pregunta con frialdad, marcando un límite claro. Yang no responde.
Truong se da la vuelta y sale del local a paso rápido. La música queda atrás. El viento nocturno golpea fuerte cuando atraviesa el estacionamiento con el corazón hecho un caos. El coche arranca y se pierde en la noche. En su mente solo hay una imagen Tieunu sola en la habitación del hospital. Y él no sabe que allí, otra verdad acaba de estallar. El coche se detiene bruscamente frente al hospital. Truong apenas recuerda cómo ha conducido hasta allí. Sube las escaleras casi corriendo, el corazón golpeándole en el pecho con una mezcla de miedo y urgencia. Cuando llega a la puerta de la habitación, se detiene un segundo para recuperar el aliento. La luz blanca del pasillo le parece más fría que antes. Empuja la puerta con cuidado. Tieunu está sentada en la cama. Ya no está acostada, no está dormida, está despierta. La luz tenue ilumina su rostro pálido. Sus ojos están hinchados pero ya no lloran. Lo miran directamente. Truong siente que algo dentro de él se rompe. Tieunu. Su voz sale baja e insegura. Ella no responde. Sobre la mesa junto a la cama está su teléfono. La pantalla apagada pero colocado con cuidado, como una prueba. Truong entiende al instante. Se acerca despacio. Déjame explicarte. Ella levanta una mano. No para tocarlo, para detenerlo. No te acerques. Su voz no es fuerte, es débil pero firme. Ese tono le duele más que un grito. Tieunu, lo que viste no es lo que piensas. Una risa breve y amarga sale de sus labios. No, su mirada baja un segundo, luego vuelve a él. Entonces dime, ¿qué es? Truong traga saliva. Se acerca un paso más, pero ella retrocede hasta que su espalda toca el cabecero de la cama. No me toques, repite. Él se queda quieto. El beso fue ella. Yo no lo esperaba. Fui porque dijo que estaba borracha. Pensé que necesitaba ayuda. Y la necesitaba, pregunta Tieunu con la voz temblando. No, fingió. Yo no lo sabía. Ella lo observa en silencio. Ese silencio es más pesado que cualquier acusación. Pero fuiste, dice al final. Sí, fue. Truong siente que no hay palabras suficientes para cambiar ese hecho. Fui porque no pensé. Porque me sentí responsable. Porque creí que podía resolverlo rápido y volver. Mientras yo estaba aquí. Su voz se quiebra por primera vez. Mientras yo estaba aquí intentando no volverme loca. El monitor cardíaco marca un ritmo más acelerado. Truong se acerca instintivamente. Tranquila, por favor, tu corazón. No me digas que me calme. Su grito es bajo pero intenso. ¿Sabes lo que sentí cuando leí esos mensajes? Él guarda silencio. Cuando estabas conmigo sonreías más. Tieunu repite la frase como si saboreara veneno. ¿Eso también es un malentendido? No significa nada. Significa que ella todavía cree que tiene un lugar en tu vida. No lo tiene. Pero fue suficiente para que tú fueras. Esa frase lo deja sin respuesta. Tieunu respira hondo intentando controlar el temblor de su cuerpo. Perdimos a nuestro hijo Truong. Las palabras salen lentamente. Perdí una parte de mí. Y cada día me despierto sintiendo que no soy suficiente. Que no soy la mujer que era antes. Él niega con la cabeza. Nunca he pensado eso. Pero ella sí. Sus ojos se llenan de lágrimas otra vez. Y tú no la detuviste. Le dije que no dijera esas cosas. Pero fuiste. El silencio vuelve a caer entre ellos. Truong da un paso más con cuidado, como si se acercara a alguien herido. Escúchame. Cuando me besó me aparté de inmediato. No sentí nada, solo sorpresa. Y luego me di cuenta de que me había manipulado. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? No. Su voz se rompe. Pero quiero que sepas que nunca quise traicionarte. Tieunu lo mira fijamente. La traición no siempre empieza con querer. Esa frase lo golpea fuerte. Ella baja la mirada hacia sus manos, las aprieta con fuerza. Cuando desperté y no estabas, sentí un vacío horrible. Pensé que tal vez necesitabas aire, que estabas cansado.
que yo era demasiado. No digas eso. Y luego vi su nombre. Una lágrima cae lentamente por su mejilla. En ese momento entendí que el dolor puede multiplicarse. Truong se acerca un poco más. Ella lo empuja. No con fuerza, pero lo suficiente para marcar distancia. ¡No! El gesto es claro. No puedo dejar que me toques ahora. Él siente como algo se le hunde en el pecho. Tieu-nu, mírame. Yo te amo, solo a ti. Ella levanta la vista. Entonces, ¿por qué ella todavía tiene poder sobre ti? No lo tiene. Lo tuvo esta noche. No hay forma de negar eso. El monitor vuelve a acelerar. Truong mira la pantalla con preocupación. Por favor, tranquilízate. No quiero que te pase nada. Ella respira con dificultad. Lo que me está pasando no lo puede arreglar un médico. Las palabras salen suaves pero son devastadoras. Confía en ti, continúa. Nunca revisé tu teléfono. Nunca dudé de ti. Y ahora siento que fui ingenua. No fuiste ingenua. Yo fui imprudente. Ella sacude la cabeza. Imprudente sería olvidar comprar algo en el supermercado. Esto, señala el teléfono. Esto es elegir ir con otra mujer mientras tu esposa está rota. No elegí ir con ella en lugar de ti. Pero eso fue exactamente lo que hiciste. El aire se vuelve pesado. Truong se pasa la mano por el cabello desesperado. Dime qué puedo hacer. Haré lo que sea. Tieu-nu lo mira con tristeza. No puedes deshacer lo que ya sentí. Él se queda inmóvil. Cuando la besaste, no la besé. Cuando ella te besó y tú estabas allí. Su voz tiembla. Yo estaba aquí leyendo sus mensajes, imaginando cosas, sintiendo que tal vez ya no soy suficiente para ti. Eres todo para mí. Ella niega lentamente. Si fuera todo, no habría espacio para nadie más. El silencio se alarga. Truong se arrodilla frente a la cama. No sé cómo reparar esto, pero quiero intentarlo. No voy a rendirme. Tieu-nu lo mira desde arriba. Yo estoy cansada, Truong. Esa confesión duele más que cualquier reproche. Estoy cansada de ser fuerte, cansada de perder, cansada de tener miedo. Él extiende la mano otra vez. Ella la aparta. Necesito espacio. La frase cae definitiva. Él asiente despacio, aunque por dentro se resiste. Está bien, me quedaré aquí, pero no me iré. No te quedes por culpa. Me quedo porque eres mi esposa. Sus ojos se llenan de lágrimas otra vez. Ahora mismo no sé qué soy para ti. Esa duda atraviesa a Truong como una cuchilla. Eres mi familia, mi hogar. Ella cierra los ojos un momento. Él asiente. El monitor comienza a estabilizarse poco a poco. Tieu-nu se recuesta lentamente en la almohada dándole la espalda. Es una distancia nueva. No es un rechazo total.